Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase programada para el día de hoy, que es semiología basada en la evidencia. Desde hace algunos años, unos 2 años, 3 años, estamos lamentando profundamente que hay como un clima organizacional en la Universidad Nacional que ha hecho carrera, y es que los estudiantes no asisten a clase. Los estudiantes nuestros de posgrado, residentes de otras universidades, que están con nosotros en el hospital universitario, se sorprenden. Vienen de otras ciudades, de otras universidades, se sorprenden que los estudiantes de pregrado de la UN no van a clases. No obstante lo anterior, nosotros cumplimos con el propósito de enseñar medicina permanentemente. Y hoy día, entonces, vamos a dictar semiología basada en la evidencia. La medicina realmente es esto que está aquí. Es la ciencia de la incertidumbre y es el arte de la probabilidad. Y esto es fundamental entenderlo así. Esto significa que los médicos no atendemos una enfermedad, sino un paciente enfermo con una enfermedad, dicho de otras maneras o de otra manera. Las enfermedades se manifiestan de manera distinta en los diferentes pacientes. Y no siempre que una prueba es positiva hay una enfermedad. Y no siempre que la prueba es negativa no está la enfermedad. Por todo lo anterior, es imprescindible estudiar e innovar permanentemente para brindar como universidad a nuestros estudiantes y profesionales las herramientas necesarias para hacerlos altamente competentes. Y en realidad, esto es un eufemismo, recuperar nuestro prestigio institucional. Las personas comprometidas con la ciencia y la academia en esta universidad estaremos siempre dispuestos a brindar a las personas interesadas en esto, en ser cada día más fuertes como médicos y como científicos. El semestre que hoy empiezan es algo totalmente distinto a lo que han visto antes. Los pacientes no son un juego de niños. En este momento, los pacientes de semiología, la forma en que yo los miro es así. Tienen un vestidito de la primera comunión y tienen unos conocimientos básicos de fisiología, de bioquímica, de anatomía, de física médica. Pero en adelante, la información necesaria para tomar decisiones ya no son las básicas. Se requieren nuevos conocimientos. Y en realidad, en las universidades más importantes del mundo no existe una dicotomía entre ciencias básicas y ciencias clínicas. Eso nunca ha existido. Las ciencias básicas es sencillamente que un clínico que ve pacientes, experto en una área, dicta las áreas básicas dentro de la misma clínica. Si algún día yo fuera decano, esto lo voy a omitir. Va a haber una integralidad total. Básicas y clínicas son lo mismo. No existe esta dicotomía a nivel mundial. Son lo mismo. Hoy día ustedes están entonces así como esta persona. Ya no es el vestido de la primera comunión, ahora es distinto. Y ahora requieren estudiar semiología, medicina interna y algo muy importante y fundamental, entender los conceptos básicos de la práctica basada en evidencias, de la cual se parte la medicina basada en la evidencia publicada. Hoy día el requerimiento conceptual es supremamente mayor y de aplicabilidad en la práctica diaria en un hospital, en un consultorio. La medicina basada en la evidencia es una parte del ejercicio de la medicina, porque el todo es la práctica basada en la evidencia.
Y ese concepto aquí lo voy a mostrar de manera muy concreta y muy breve. Medicina basada en la evidencia en realidad es lo que se ha publicado, evidencia de las investigaciones. Y esto es provisional. Es provisional porque la ciencia avanza muchísimo. Y lo que hoy estamos diciendo mañana puede que no sea cierto. La otra parte de esta ecuación, que es el ejercicio de la medicina, es la evidencia basada en la práctica, en la cual se requiere un profesional altamente competente, con experticia, experiencia clínica, que tenga la capacidad de identificar el paciente correcto para una intervención y asimismo que el paciente sea informado para que él manifieste su preferencia por la nueva conducta diagnóstica o terapéutica que se le va a dar. Con estas características, finalmente lo que hace un clínico experto es esto: hacer una práctica basada en evidencias, en lo que se publica y lo que él sabe y puede identificar en los pacientes. Sin embargo, la evidencia es diferente para diferentes personas. Para el público, la evidencia son las noticias, el Google y los memes. Para un juez, la prueba reina. Para los científicos y los médicos, se llama evidencia lo que está publicado. Pero hasta ahí, la cosa es absolutamente elemental. Lo que sigue es lo complejo, que el individuo tenga la capacidad de identificar si lo que está publicado es de alta, baja o muy baja evidencia. Para uno poder evaluar una publicación requiere muchos conocimientos, requiere conocimiento estadístico, de epidemiología, o sea que no basta que esté publicado, se puede controvertir y decir que los resultados de ese ensayo clínico no pueden asegurar lo que está asegurando el autor del trabajo. Aquí está el gran problema, que hay que adquirir la destreza y el conocimiento para poder evaluar lo que está publicado. La gente que no es capaz de leer un artículo de manera correcta, interpretarlo, criticarlo, no tendrá independencia intelectual y estará siempre sumiso a lo que otros van diciendo. En nuestra universidad hay gente brillante, a esa gente va dedicada esta conferencia, gente interesada en ser cada día un mejor científico, un mejor médico. Y la medicina basada en la evidencia no es simplemente leer artículos científicos, es mucho más que eso, es seguirle el paso a la medicina. Voy a traer en este instante un ejemplo cotidiano de mi área de gastroenterología. Hace muchos años, hace 20 años, la Academia Americana de Otorrinolaringología, que hace parte de la cual también la cirugía de cabeza y cuello, manifestaron en un statement de que el reflujo faringolaringeo, si la devolución del contenido del esófago hasta la faringe y de la faringe a la laringe, se debía a que había un reflujo que subía a la garganta y ese ascenso del contenido gástrico producía lesiones en el esófago, en la faringe, lesiones en las cuerdas vocales, y la gente aprendió de oídas. Aquí en esta universidad cada día queremos rescatar a los estudiantes brillantes que no viven de escuchar cosas, sino de estudiar. Y entonces, gente con disfonía, con carraspeo, que es un fastidio en la garganta, dolor faríngeo, goteo postnasal, moco en la garganta, sensación de un taco en la garganta, cuyo expresión técnica es globus, un globus faríngeo. Cuando alguien tenía o tiene estas cosas, el otorrinolaringólogo le hace una nasofibrolaringoscopia y él, con base en unos hallazgos que puede ver aquí en el aparato fonatorio, en la faringe, en la laringe, él concluye que hay laringitis péptica por reflujo gastroesofágico. 20 años llevan los otorrinos y muchos gastroenterólogos diciendo que el otorrino diagnostica esta enfermedad. Y para diagnosticarla se basa en unos puntajes que se llaman el puntaje de hallazgos de reflujo faringolaríngeo. 6 pseudosulcus, obliteración del ventrículo, eritema, hiperemia, edema del pliegue bucal, edema laríngeo difuso, hipertrofia de la comisura posterior, granulomas, moco espeso endolaríngeo, y dependiendo de la magnitud del hallazgo se le da un puntaje.
Finalmente, el otorrino va a concluir que eso se debe a un reflujo gastroesofágico. Sin embargo, la ciencia, los hallazgos, las investigaciones más recientes de los últimos 10, 12 años han demostrado que estas alteraciones se encuentran en el 86% de personas totalmente sanas. Conclusión, a esta altura de mi presentación, esto que se ha enseñado y que demanda un gran esfuerzo para mirar todo esto, yo he estado en talleres donde los otorrinos muestran esto no sirve para nada, se ven personas sanas. De tal suerte, yo le suplico a alguien que cierre el micrófono al otro lado. Javier, por favor, silencia los micrófonos. Y entonces la nasofaringoscopia no es cierto que permita decir que hay laringitis por reflujo gastroesofágico. Y hoy día los médicos a nivel mundial, y más en América Latina, y más en Colombia, con este aparato diagnosticando laringitis por reflujo, se dan tratamientos innecesarios y que no van a servir. Entonces, este concepto de que la bilis, pepsina, ácido desbordaban el esfínter esofágico superior y caían aquí y dañaban estas cuerdas vocales, esto ha pasado a la historia. Estos cambios morfológicos realmente no se ven tan ciertamente como se pensaba en el pasado. Hoy día se habla de otras cosas. Que hay una acción indirecta que consiste en que el sistema nervioso simpático está muy activo, menos el parasimpático. Hay una disfunción autonómica del esfínter esofágico superior y del aparato fonatorio. Y adicionalmente hay una hipersensibilidad del área debida a olores, humedad, temperatura, comer, cantar, en otras palabras. Lo que se pensó durante 20 años, que era que el ácido sube y quema aquí, esto hoy día no es cierto. Olvidé decirles a ustedes que yo tengo un canal de YouTube y esta conferencia específica de demostrar que el reflujo no produce laringitis la hemos dictado a nivel internacional y han participado laringólogos muy importantes de América Latina. Los invito a visitar mi canal de YouTube. Escriben William Otero, gastroenterólogo, verán esta conferencia donde demostramos que esto es una falacia, decir que el reflujo produce laringitis péptica, porque hay otros factores muy importantes y múltiples investigaciones que muestran lo contrario. Esto se llama seguirle el paso a los avances de la medicina. Y cuando un paciente que tiene la supuesta laringitis péptica le dan inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, etcétera, para bloquear el ácido y que no haya eso, el NNT, el número necesario a tratar para que un paciente se mejore es infinito. Dicho de otra manera, no es posible de que alguien se mejore utilizando inhibidores de bomba de protones más allá que un placebo. Esto significa seguir el paso a la medicina. Y si este profesor, ahorita que soy yo, dice lo que aprendió hace 20 años, estamos engañando a la gente que está estudiando medicina. El IBP, el laringitis por reflujo, es igual a un placebo. Entonces, no es cierto que el IBP, bloqueando el ácido, se mejora. Hay otros tratamientos alternativos. No es medicina alternativa, otros tratamientos distintos al IBP. El asma que no se controla, tampoco es cierto que dándole IBP el paciente se va a mejorar. No es posible eso. Entonces, apague el micrófono allá, por favor. Doctor, disculpe, ¿tiene el micrófono apagado? Se me apagó ahorita. ¿No me ha escuchado nada? Perdón. No, profe, la del emoji. No. No, desde el monito. Hasta el emoji, profe. Desde el monito. Después Desde el de que haya monito. explicado Ok. lo del efecto placebo. Gracias. Es que alguien, apague los micrófonos para que yo pueda avanzar. Es que yo aquí quiero ver quién no tiene aprendido y ahí me enredo. Entonces da vergüenza que uno utilice IBPs
para una enfermedad en la cual no se va a mejorar el paciente. El conocimiento tiene unos límites que tienen que ver con la cantidad de información que hay en el cerebro del individuo. Cuando alguien no sabe nada, está seguro de todo. Cuando alguien estudia un poco más, ve mejor el horizonte. Alguien que estudie muchísimo más, lo ve absolutamente mejor. Yo tengo un mensaje contundente. Si alguien quiere ver mejor, tiene que estudiar 24 horas de 24 y no hay nada más que hacer. Los médicos a nivel mundial tienen clarísimo que es tanto lo que hay que estudiar que da vergüenza uno estar todo el día chateando y estar en los memes. No es posible. Es tanto que hay que estudiar. Entonces, ahorita después de la pandemia, yo los invito a reflexionar. Lo que pasó, ya pasó. Hoy día estamos frente a pacientes enfermos que demandan un tratamiento correcto, un conocimiento profundo. De lo contrario, nuestra carrera no tendría sentido. Por eso yo los invito, nuevamente les reitero, a que olvidemos ya esa cosa de no ir a clases, olvidemos ya que el hospital no es importante, olvidemos eso. Los expertos a nivel mundial están comprometidos con la ciencia y la educación. Si un individuo lee ensayos clínicos controlados, revisiones sistemáticas, y otro hace lo mismo, lee metaanálisis, y ojalá aprendiera a hacerlos, verá que el mundo es más sencillo y el paciente se beneficia. Hoy día ustedes empiezan semiología, pero quiero contar que la semiología realmente no es un semestre. Olviden esa historia. Hay semiología en endoscopia, semiología en cirugía, en radiología, ginecología, reumatología, ortopedia, cirugía plástica, neurología, neurocirugía, gastroenterología, fisiatría, biología molecular. En una palabra, la palabra semiología es infinitamente inalcanzable y nunca finaliza. Ustedes empiezan hoy es un camino en el cual se les va a contar que la palabra semiología se escribe con S y termina en A, no más. Y esta semiología es un pilar fundamental de la medicina, porque permite estudiar los síntomas y los signos de las enfermedades. Y este es el instrumento más importante de trabajo para definir un diagnóstico y establecer la gravedad o un pronóstico de un paciente. Y esto es absolutamente infinito. Entonces, este es sexto semestre. Aquí estamos. Pero esto sigue. Es infinitamente larga y no se acaba. Aquí ustedes aprenderán tres cosas. Cómo se ausculta, cómo se percute, que es algo absolutamente sencillo, pero requiere mucha dedicación. Sin embargo, no obstante que la semiología nunca finaliza y sigue toda la vida del médico, cuando la distancia son 20.000 kilómetros, al dar el primer paso ya estamos más cerca. Hoy, cada día que venga, estaremos más cerca si la gente estudia cada día más. Y ese concepto es totalmente claro porque la totalidad del arte de la medicina está en la observación. Pero educar el ojo para que vea, el oído para que oiga y el dedo para que sienta, toma tiempo. Y los profesores, y que sean muy buenos profesores, solo podemos iniciar al estudiante en ese camino. Iniciarlo, no darle todas las herramientas, iniciarlo, porque a partir de hoy empieza el mundo maravilloso del autoaprendizaje. Adiós a las clases memorizadas, adiós a estar cogiendo apuntes por un examen. En nuestro servicio nunca examinamos a nadie. El examen se lo hace el paciente. Por supuesto que sí. O sea que aquí, estar corriendo por un examen, pueden olvidarlo, porque ustedes tendrán que hacer un autoaprendizaje. Lo que no saben, lo estudian. Y la competencia en el mundo realmente no depende del edificio. Olviden eso. Yo no sé si ha sido bueno o malo que la gente insiste en que la Nacional es la mejor universidad que hay en Colombia, porque no sé en qué es que se basa para decir eso. Hoy día, múltiples universidades colombianas, múltiples, tienen un diseño totalmente distinto del pensum. Si algún día yo soy decano, esto lo transformaré totalmente. Un estudiante de medicina, el primer día de estar en la facultad de medicina, debe ver pacientes. El primer día. No va a esperar 3 años para tomar la presión arterial. Eso no tiene ningún sentido. Por eso lo importante no es la jaula, señores. Jamás. Lo importante es el pájaro.
150 años de historia, con un pensum atrasado, estamos emproblemados. Vivimos de la fama. Esto hay que transformarlo. Tenemos que ver pacientes del primer día de estar en la Facultad de Medicina. Y la Biblia de nuestra Facultad de Medicina, de los que queremos la facultad, que la defendemos, que queremos ser científicos y recuperar nuestro prestigio, la Biblia se llama PubMed. PubMed. Entonces está la plataforma que tiene mayor número de revistas indexadas. Mis profesores, no conozco a ninguno, todos publican en PubMed. Eso que hay que hacer. Porque los médicos no tratan una enfermedad, jamás. Tratan un paciente con esa enfermedad. Y esa enfermedad se comporta distinto en cada paciente. Por eso el camino es largo. Entonces hay que darle desde hoy día. Hay que hacer una transformación total de nuestro pensum y la forma de enseñar. Porque una misma enfermedad puede ser diferente en cada individuo. Un pronóstico distinto, un comportamiento distinto, compromiso distinto. Entonces hay que saber todo eso. En el pasado, la semiología y la medicina era distinto hoy día. Ustedes pueden ver aquí que en el pasado un diagnóstico se hacía en la cabecera del enfermo, en la cama del enfermo, que está aquí en gris, y había muy poca tecnología en pruebas diagnósticas que permitiera afirmar que había la enfermedad o no. Esto ha cambiado totalmente en el 2021. Hoy día ya no basta la observación y el examen físico, no basta. Sin embargo, esto sigue siendo muy importante, claro que sí, pero no basta, no basta. A pesar de que no sea definitivo, es imprescindible que el estudiante de medicina, el gastroenterólogo, el internista, el cardiólogo, el neumólogo, el neurólogo, sean expertos en la sintomatología de cada paciente. Y eso es una forma tan absolutamente cierta que es imprescindible que desde ya sean expertos en el examen físico tradicional. Una segunda categoría de patologías es que no se encuentra en el examen físico para nada. Y entonces hay que recurrir a exámenes de laboratorio. Y además de encontrar signos y síntomas clínicos en un paciente, en esta presentación breve quiero decirles que lo que uno encuentra en un paciente, las características que uno encuentra no son definitivas, porque cada hallazgo semiológico no es exacto, no es preciso, no es sensible, no es específico. Entonces, hace un siglo, por ejemplo, había neumonía lobar en un individuo que tenía fiebre, taquicardia, taquipnea, respiración ruidosa, cianosis, disminución de la movilidad del tórax afectado, matidez a la percusión, aumento del frémito vocal, broncofonía, pectoriloquia, egofonía, estertores. Hace un siglo era eso. Hoy día eso no va. No va. Hace 80 años no va. Y si el paciente no tenía esto, no tenía neumonía. Pero les quiero contar que hoy día alguien que tenga tos y fiebre y la placa de tórax muestra una consolidación, tiene neumonía lobar, aunque el examen físico no muestre nada. Esto es importantísimo. Pacientes alcohólicos con Klebsiella, uno los ausculta y el pulmón está mejor que el de nosotros, pero en la radiografía está moribundo. Y hoy día, tos y fiebre en el 2021 se llama COVID, no es neumonía. Entonces, quiero decirles que la cosa cambia. Tos y fiebre, y aunque no haya nada del examen físico, si la radiografía muestra neumonía, hay neumonía. Esto ha cambiado. Sin embargo, para múltiples enfermedades, el estándar sigue siendo la observación, la palpación y la inspección. Tener un paciente que tenga este eritema, edema y síntomas sistémicos tiene erisipela. Clarísimo eso. Esto hay que saberlo identificar. Que alguien tenga en la cara esta eritema, edema, este hinchazón con calor, rubor, dolor, tiene erisipela, igual que aquí. Esta persona tiene parálisis de Bell. Está clarísimo. Esta persona tiene enfermedad de Parkinson. Clarísimo el examen físico. Por supuesto que sí. Y profundizando, tiene alteraciones en el cerebro de unos núcleos específicos y no pasa nada. La asitis, una persona que esté así tiene asitis. Por supuesto, el portero del hospital lo diagnostica cuando el paciente entra a la puerta del hospital. Pero hay gente que no tiene absolutamente nada del examen físico y solamente la ecografía permite ver que hay una asitis.
La ecografía permite verlo, pero el examen físico no permite verlo. Entonces, saber identificar plenamente los signos y síntomas es clave. Pero lo que quiero decir yo aquí ahorita es que no basta. Por lo siguiente, porque un síntoma y un signo tiene lo que se llama sus atributos estadísticos. Voy a decirlo más despacio. Un signo que uno encuentre en la práctica diaria para identificar una enfermedad, ese signo, ese síntoma, tiene una sensibilidad, una especificidad, un valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, un LR positivo, un LR negativo. Estas características es lo que se denomina las características operativas de un hallazgo, características operativas de una prueba. Es decir, si la sensibilidad de estertores para decir que hay neumonía es del 80%, significa que de cada 80% con neumonía hay estertores en 80 de ellos. Pero el paciente que está al frente, uno no sabe si tiene neumonía. Entonces, no basta la sensibilidad. Habrá que ver el valor predictivo positivo. Es decir, cuando hay estertores, es decir, son positivos los estertores, ¿cuántas veces cuando son positivos hay neumonía? Y al contrario, ¿cuál es el valor predictivo negativo? Cuando no hay estertores, ¿cuántas veces que no hay estertores no hay enfermedad? Eso tiene un impacto y hay que ser absolutamente más profundos en el examen físico, más profundo en los síntomas que tenga el paciente. Hay que conocer la exactitud de cada hallazgo. Ustedes van a aprender ahorita en este semestre si son juiciosos, si van a clases, si ocultan, si se dedican a estudiar, cuando hay un soplo sistólico, diastólico, holosistólico, estertores, etcétera, etcétera. Pero con encontrarlo, eso no quiere decir que en realidad ahí está la enfermedad del corazón. Mucha gente, yo me incluyo entre ellos, yo fui un excelente internista y ocultaba pacientes. Y cuando sometía mi hallazgo auscultatorio a la ecocardiografía, me equivocaba frecuentemente. Entonces, por eso es que en el 2021 ya es imprescindible que el examen físico esté basado en evidencias, en evidencias. El público y los médicos generales quieren que suceda lo que está en la diapositiva. El público quiere que cuando hay una enfermedad, la prueba sea positiva para esa enfermedad. Y el público cree que esto es así. En mi casa, mi abuela cree que esto es así. Si está la prueba positiva, está la enfermedad. Y también quisiera que cuando no haya enfermedad, la prueba sea negativa. Pues niños, esto sí es verdad, pero en los juegos infantiles, no es cierto eso. Anticuerpos antinucleares lo tiene el 20% de la población mundial y no hay ninguna enfermedad reumática. Y al contrario, hay pacientes con enfermedad reumática muy florida y tienen anticuerpos antinucleares negativos. Por eso es que la medicina es el arte de la incertidumbre. Y por lo anterior, la gente que esté interesada en estos conceptos elementales para nosotros hoy día, como parte, como un regalo por asistir a esta conferencia de hoy, a esta clase, les voy a regalar estos libros que se llama Examen Físico basado en la evidencia, para que empiecen a entender que la cosa es mucho más profunda. Con el advenimiento del COVID, les traigo un ejemplo, y aquí se ha visto cómo la RT-PCR tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 95%. Dicho, y depende del momento que se tome la prueba. Dicho de otra manera, si la sensibilidad es de un 70%, habrá un 30% de falsos negativos. Y si la especificidad es del 95%, existe una probabilidad del 5% de resultados falsamente positivos. Entonces, la prueba positiva o negativa no define toda la enfermedad. Depende del momento en que se toma la prueba, de la forma en que se toma. Hay múltiples variables. Si un médico ausculta a un paciente y le encuentra un soplo, encuentra un estertor, no quiere decir nada. Él lo escuchó. Habrá que ver lo que él llama soplo, llama estertor, qué es realmente. Y estos falsos negativos y falsos positivos con estas pruebas tienen que ver con múltiples factores, múltiples. Uno puede ser este. Si le toman mal el hisopado faríngeo, nasofaríngeo, da negativa la prueba,
y el paciente sí tiene COVID. Si lo toman así correctamente, perfecto, pero depende del sitio, cómo lo tomaron, qué tanta profundidad. Es decir, la prueba diagnóstica no es infalible, depende de quién la hizo y cómo la hizo. Y todas estas variables las vemos a diario. Yo puedo hacer una endoscopia digestiva y soy experto. Y se puede pasar un cáncer y no verlo. ¿Por qué? Por 1000 razones. Porque pronto me creo que soy experto y tengo unas falencias en ver unos sitios específicos del aparato digestivo superior. Entonces, no porque sea positivo o negativa la prueba, ya eso es fidedigno. No, señor. El médico es pronóstico. Depende. Usted ve aquí, por ejemplo, entonces, esta es la forma en que se recomienda hacer el hisopado, la longitud en que se toma, y ustedes pueden ver por qué alguien con COVID la prueba es negativa. Y sigue, para esto pueden consultar mi página, mi canal de YouTube, William Otero Gastroenterólogo, y mirarán varias conferencias mías sobre COVID-19 que dicté a comienzo de la pandemia. Unas son internacionales y demostramos todas estas cantidades de cosas para enseñar. La primera conferencia en América Latina sobre el tema la dicté yo y tuve 5,000 personas en esa sala ese día. De ese momento entendimos mucho más la importancia de estudiar. Aquí traigo un ejemplo de colecistitis aguda con base en la historia clínica y el examen físico. Ustedes pueden ver aquí la anorexia, el vómito, fiebre, signo de Murphy, náusea, dolor de rebote, dolor rectal, etcétera. Y aquí se ve cómo está la sensibilidad, 65%, 72%, especificidad. Por ejemplo, el signo de Murphy, que uno toca el área subcostal en el hipocondrio derecho y pide al paciente que respire profundo. Y si le duele, hay colecistitis, tiene sensibilidad del 65%. En castellano, en 35% de enfermos no se encuentra ese signo. Y tiene especificidad del 87%, es decir, en 13% de gente sana se encuentra el signo positivo y no tiene colecistitis. Y como si fuera poco, el LR positivo, Likelihood Radio, que es una razón de probabilidades en castellano, una prueba diagnóstica, es útil cuando el LR positivo es de 10 o más. El signo de Murphy tiene un LR positivo de 2,8. No sirve. Y el LR negativo, es decir, cuando es negativa la prueba para que descarte la enfermedad, se requiere que el LR sea de 0,1 o menos. Tiene 0,5, es decir, no sirve, no sirve. Y se enseña todos los días. Por eso he querido comenzar el semestre de semiología con esta conferencia. Hay que estudiar más profundamente esos signos y sus atributos estadísticos. Ascitis, Likelihood Radio de ascitis, abultamiento de los flancos por el líquido acítico, matidez en los flancos, matidez cambiante, onda líquida, ocultación, percusión. Miren ustedes que todos esos signos que se enseñan en la Facultad de Medicina, donde hay gente que está estudiando de manera actualizada constantemente, enseñan como se llevan hace 50 años. El LR positivo de cada signo ni siquiera llega a 5. Y para que una cosa sirva, debe tener un LR positivo de 10 o más. Y aquí es 1,4, 1,5. Conclusión. Además de aprender ese signo físico, hay que estudiar más sus atributos. Y esto hay que saberlo. Porque con base en ese conocimiento y la unión de otros datos y otros hallazgos, finalmente se llega al diagnóstico. En una palabra, no siempre que hay una enfermedad está el signo positivo. Y no siempre que no está la enfermedad está la prueba negativa. Por eso es que la medicina es para gente que le encanta el estudio. De lo contrario, estamos perdidos. Y aquí sigue todavía, pero no voy a aburrirlos. Solamente quiero decirles que la práctica clínica tiene los siguientes pilares. Se basa en la evidencia publicada, en la experticia del doctor, y el marcador de la evidencia publicada que se utiliza en ensayos clínicos aleatorizados y en metaanálisis es el riesgo relativo del ensayo clínico o el OR del metaanálisis. Esto es
en lo que se basan los médicos de verdad, verdad. El que no sabe medicina se basa en otras cosas. El que no sabe medicina se basa en la eminencia. Entre más canoso está, él cree que sabe más. Entre más canoso está, o sea, entre más eminente tiene él, tiene más canas en la cabeza. Entonces, para saber que sabe mucho, se requeriría un luminómetro y un aparato que mide la densidad óptica para verle sus canas. La vehemencia, entre más grite, entonces habría que medirse por el nivel de estridencia. Más gritó, tiene razón en medicina. Entonces habría que medir los decibeles de su voz. En la elocuencia o elegancia, por ejemplo, un gomelo, o sea, igual, ay, la tiene. No, puede mover la lengua como quiera. Lo que importa es el OR. La providencia, que como reza mucho y reza y se arrodilla y va a misa, no tiene nada que ver. El que no sabe, no sabe. La timidez. Ay, el estudiante está muy responsable porque anda asustado porque un paciente se le enfermó. Ese está perdido. Ese está enfermo, es él. El nivel de abatimiento no es el que dice que la medicina él la sabe. Nerviosismo. Como está nervioso, le pide de todo. Y algunos, en este magnífico cuadro del doctor Isaacs de hace muchos años, más de 20 años, dice que unos es la confianza y es la fanfarronería. Por ejemplo, él aquí, esto es un sarcasmo para los cirujanos. Los cirujanos que operan una vesícula, muestran la vesícula con sangre, entonces creen que porque sudan mucho y sudan, saben mucha medicina. Nada que ver. Doctor Barry Marshall, que descubrió H. pylori y demostró que eso daba cáncer y daba úlceras, no ha sudado nada, ha estudiado y demostrado eso nomás. O sea que porque mucho que uno estudie y aguante hambre, no, a menos que esté pues haciendo no sé, como haciendo alguna penitencia religiosa. La medicina no va con eso, va con la evidencia, lo que esté publicado. Entre más sucia está la blusa, más sucia está con sangre, con sudor, sabe más, nada que ver, es la evidencia. Y entonces, la evidencia publicada tiene una jerarquía, y es que una opinión mía como experto vale tan poquito, que está en la base de la pirámide. Si hay un caso aislado, vale muy poquito. Un estudio de casos vale muy poquito. Si se sube el rigor de la observación, el rigor de la investigación, y se tienen estudios observacionales analíticos, como estudios de cohorte, casos y controles, ya hay más evidencia. Si estos estudios se someten a una revisión sistemática y metaanálisis, es más fuerte todavía, está más cerca de la realidad. Y un ensayo clínico controlado y autorizado casi que es la cima de la verdad en medicina y de otras áreas, no solo medicina. Pero si el ensayo clínico dice una cosa y otro dice otra cosa, ¿cuál ensayo tendrá la razón? Habrá que hacer metaanálisis de ensayos clínicos. Y esa es la jerarquía de la evidencia publicada. Entonces, uno tiene que saber cómo se evalúa esta evidencia publicada. Y ustedes están comenzando en el camino, tendrán que estudiar mucho, y mis 2 libros que les voy a regalar. Apáguenme el micrófono allá, señorita, ya, por favor, que no me vas a escuchar aquí. Después de que tenga el tipo la capacidad de estudiar correctamente esto, debe tener antes de esto una experticia clínica total. Dicho otras palabras, si alguien solamente tiene la experticia clínica y no estudia estas cosas, no avanza nada. Y si alguien solamente lee y no tiene la experticia, no avanza nada. Es como pensar que alguien, porque todos los días dispensa gasolina en la bomba de gasolina, de tanto leer la gasolina, es ingeniero de petróleo. No es posible. Y ahí, como está la ecuación, parecería sencillo, pero falta la tercera parte absolutamente clave, pero absolutamente clave. Y es la preferencia del paciente y la identificación del paciente correcto para esa intervención. Esto significa que el camino para ser un gran médico es largo. Lo que pasó ya pasó. Estos 3 años, 2 años que estamos allá en la tuna, ya pasó. Hoy vamos ahora a otra cosa, a recuperar el tiempo y a recuperar nuestro prestigio como universidad, como la mejor de Colombia. Hay que estudiar tremendamente.
Y la experticia clínica es la capacidad para utilizar las habilidades clínicas y las experiencias del pasado para identificar una enfermedad o un estado de salud. Esto requiere tiempo. Hay que ver muchos pacientes todo el día. Por eso, cada vez que ustedes vayan a rotar un hospital, no pueden ese día andar con la historia de que por un problema personal no fueron al hospital. Se pierde la mejor oportunidad de su vida, pero unos grandes médicos. Aquí traigo un artículo nuestro que escribimos con un estudiante de medicina en su último año, que hizo una rotación especial con nosotros en gastroenterología, en el cual queríamos mostrar las manifestaciones en la piel de problemas, tumores gastrointestinales. Y elegimos lo que se llaman los síndromes paraneoplásicos. Un síndrome paraneoplásico son manifestaciones clínicas producidas por un tumor, pero no por el daño físico del tumor mismo. No se producen porque el tumor invada o no invada. No, tampoco se produce por las metástasis del tumor, sino porque el tumor produce sustancias químicas, citoquinas, sustancias proinflamatorias, vasodilatadores, etcétera, que hacen que aparezcan síntomas que no tienen que ver nada con el tumor, sino efectos fisiológicos de sus productos químicos. Liberan sustancias, esas células neoplásicas, y aparecen cosas. Por ejemplo, alguien puede tener el 7 a 74% de la población tiene acantosis nigricans y esto es benigno. Por supuesto. Sin embargo, una persona cuando tiene un cáncer, ese cáncer puede hacer que a él le aparezca una acantosis nigricans de origen maligno y los tumores gastrointestinales pueden hacer aparecer la acantosis nigricans. Entonces, ¿cómo saber que la que tiene este paciente es la que todo el mundo tiene o la del tumor? Pues habrá que estudiar, habrá que hacer buena historia clínica. Los tumores gástricos, tumores de esófago, tumores de páncreas, de hígado, vía biliar, pueden suscitar acantosis nigricans. A pesar que todo el mundo la tiene, pues hay una que es por tumores. ¿Cómo diferenciarla? Depende del doctor que sepa. Por ejemplo, el signo de Lesser-Trelat. Bueno, en la gente vieja esto aparece todos los días, pero en personas jóvenes con cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, esto aparece como respuesta a unas sustancias químicas que da el tumor. ¿Cómo diferenciarlo? Estudiando. Y aquí hay una cantidad de entidades: poliarteritis carcinomatosa, fascitis plantar y artritis, sinovitis simétrica, que parecería que fuera una artritis, señores, por un cáncer del estómago. Osteopatía hipertrófica, un tumor bronquial, un tumor intratorácico. Polimialgia reumática, neoplasia del colon, fenómeno de Raynaud. Fenómeno de Raynaud, por supuesto, esto es tan sencillo. La niña del servicio de mi casa lo conoce perfectamente. Un paciente se expone al frío, se produce una vasoconstricción tremenda en esta parte distal de los dedos, se empalidecen, después el flujo sanguíneo venoso hace que esto se ponga cianótico. En los pacientes con patología reumática esto se ve todos los días. Claro que sí. Sin embargo, también se puede ver cuando hay neoplasias del estómago, del pulmón, de los ovarios o trastornos linfoproliferativos. ¿Cuál es el mensaje? Que además de saber qué es Raynaud, habrá que saber en la próxima clase en qué momentos el cáncer es el que produce el fenómeno de Raynaud. Hay cosas nuevas en la vida, pero depende de cada cual. Pero quiero contarles que la única cosa nueva en el mundo, en realidad, es la historia que uno no conoce. Hay mucha cosa escrita, por favor. Y por eso les voy a reiterar que este libro sobre el examen físico racional basado en la evidencia, se lo voy a obsequiar. Tengo en PDF, no vayan a demandar diciendo que yo me lo robé, yo no sé por qué lo tengo y yo diré nunca que yo lo regalé porque ahí está. Ahí tenemos la última edición de cómo el examen físico basado en la evidencia, lo que hay que hacer. Yo me eduqué con la semiología del profesor Cediel, fue mi profesor. Cuando la veo, no les digo lo que siento. Además de nostalgia, siento otras cosas vagales, disautonomía siento. Hoy estamos en otra historia del conocimiento. Esa semiología ya pasó a la historia. Hoy estamos en otra cosa. Hoy usamos el iPhone,
Hoy no usamos el celular viejo y mucho menos el teléfono que existía en el pasado. Hoy día hay más evidencia de cosas. Y también les voy a regalar esto que es para dummies, medicina basada en la evidencia sin dolor, sin dolor. Y un libro maravilloso para dummies, como es la práctica médica basada en evidencias. Entonces, la medicina basada en la evidencia no es solamente una forma de utilizar la literatura, sino la mejor forma de uno poder tomar una decisión médica correcta. Es por eso que yo me tomo estos minutos en decirles a ustedes que el camino es largo y, reitero, hay que estudiar permanentemente. El mejor amigo que tiene un científico hoy día y un médico son estos aparatos. Son estos aparatos. Por supuesto. Sin embargo, el uso que la gente le da a estos aparatos depende del dueño. Voy a decirlo mejor. El uso que uno le da al celular, a la tableta, depende del nivel intelectual del individuo. En mi celular hay 400 libros. Tengo alerta científica como de 70 enfermedades que me interesan. Y cuando comparo lo que hago con mi celular con lo que hace la niña que me acompaña en mi casa, ella chatea 100 horas al día y yo leo 100 horas al día. Estos aparatos son usados dependiendo del nivel intelectual de cada cual. Y nosotros lo usamos permanentemente los celulares para buscar aquí en PubMed cosas interesantísimas. Ustedes decidirán qué hacer con su celular, pero eso se puede usar así. Yo en este momento, queridos amigos, solamente les he querido explicar el proceso de la masticación. Cada cual de ustedes va a elegir lo que quiere comer hacia el futuro. Tenemos un espacio para preguntas, porque cuando se acaben las preguntas, les voy a dar un receso para que descansen un ratico y seguiré con una conferencia adicional elemental sobre síntomas y signos en gastroenterología de utilidad para cualquier médico, especialista, general y estudiantes de medicina. Yo estoy atento a las preguntas. Las pueden hacer.